Muy buenas noches, querido profesor Cornelio de León Cruz. Mi nombre es Osmar Ruiz López. A continuación les daré a conocer el tema de proceso de comunicación de la materia de comportamiento humano en las organizaciones, Instituto Tecnológico del Valle de Etla, del 2 de junio del 2021. Como primer punto tenemos ¿qué es el proceso de comunicación? Bueno, el proceso de comunicación se da entre emisor y receptor, pero para ello es importante tener en cuenta que intervienen una serie de elementos importantes. Cuando se quiere dar un mensaje, es esencial que haya dos o más personas para que se lleve a cabo ese proceso de comunicación. También se ha de tener en cuenta el canal, los códigos que se utilizan, la retroalimentación que existe entre ambos sujetos, entre otra serie de elementos. Entre uno de estos elementos se encuentra el emisor. Bueno, el emisor es un sujeto que es esencial dentro del proceso de comunicación, ya que se encarga de emitir el mensaje con el objetivo de que llegue al receptor de una manera clara, concisa y eficaz. Puede ser uno o varios destinatarios los que reciban este mensaje. Como el segundo dentro de un proceso de comunicación tenemos el mensaje. Este es otro elemento indiscutible, ya que el mensaje juega un papel importante dentro del proceso de comunicación, ya que esto quiere poner de manifiesto al otro elemento indiscutible y hay que elaborar para que cause un impacto en el receptor. También hay que cuidar mucho sus características y hecho de que sea claro y cercano, puesto que debe ser fácilmente sostenible por parte del receptor. Como tercer elemento tenemos la codificación. La codificación lo podemos llamar como el proceso que se realiza el emisor a la hora de configurar el mensaje, de escoger el canal más adecuado y de elaborar los contenidos que quiere transmitir. Todo esto corresponde al sujeto emisor. Como cuarto elemento tenemos el canal. El canal se refiere a un medio por el cual puede llegar el mensaje al receptor. Este puede escoger cartas, ya sea cartas, redes sociales, radios, revistas, televisión, entre otros. Es definitiva. Se trata de escoger el canal más adecuado para que el mensaje que se emite llegue con garantías a través de un canal eficaz. Como quinto elemento tenemos la decodificación. ¿Qué es la decodificación? Bueno, la codificación este proceso le corresponde al receptor más que nada, ya que aquí se encarga de comprender el mensaje y entender lo que ha recibido. Como lo que le acaban de mencionar anteriormente, ya aquí se muestra en una tabla los ejemplos de proceso de comunicación. Como cuarto tema tenemos la comunicación eficaz y eficiente. Bueno, la comunicación eficaz más que nada puede ocurrir cuando el destinatario puede codificar el mensaje y le puede agregar un significado que va a aproximar la información o a la idea que la fuente quiso transmitir. Más que nada el proceso de comunicación puede ser eficiente y eficaz, ya que la eficiencia se refiere más que nada a los medios que se utilizan para la comunicación.
Y la eficacia se refiere a cumplir el objetivo de transmitir un mensaje que tenga significativo. Y ahí se muestra una imagen de un proceso de comunicación eficaz y eficiente. Como quinto tema tenemos la comunicación humana. La comunicación humana sigue siendo limitada. Esta comunicación humana está sujeta a interferencias y turbulencias. Los mecanismos humanos para enviar y recibir mensajes son los mismos que usaron nuestros ancestros. Las diferencias individuales, los rasgos de personalidad, la percepción y la atribución, la motivación y las limitaciones humanas influyen enormemente en la capacidad de comunicación humana. Más que nada, esta comunicación humana se refiere a las personas que vivían, cómo se comunicaban las personas anteriormente, ya sea se comunicaban a través de cartas, que se iba a un lugar a otro, ya tenía un destino. Como sexto tema tenemos la comunicación interpersonal. La comunicación interpersonal es el proceso evidente más complejo, ya que acá cada persona tiene su propio sistema cognitivo, ya es persistiva, tiene valores y motivos personales, todo lo cual constituye una pauta personal de referencia para interpretar las cosas. Como séptimo tema tenemos los aparatos de comunicación. Un aparato de comunicación de las personas está compuesta por los siguientes elementos. El primer elemento es el órgano sensorial. ¿Qué es un órgano sensorial? Bueno, un órgano sensorial son los receptores de los estímulos que provienen del entorno, o sea, la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Cada uno de estos órganos sensoriales pueden recibir las sensaciones que son codificadas en forma de percepciones de los fenómenos ambientales. Como segundo aparato de comunicación tenemos al órgano efectores. ¿Qué es un órgano efectores? Bueno, más que nada un órgano efectores son los transmisores de los mensajes hacia el entorno. El lenguaje humano hablado o escrito, los gestos humano hablado o escrito, los gestos, la mímica, las expresiones faciales o corporales, etc. Como tercer aparato de comunicación tenemos al centro de comunicación. Este es el punto de origen, ya que aquí llega un destino de todos los mensajes. Un ejemplo sería el cerebro y el sistema nervioso, que no funcionan como un sistema lógico, sino que funcionan como un campo psicológico. Como octavo tema tenemos a los factores de persuasión de la fuente. Más que nada, este tema se refiere a que las personas pueden enfrentar en constantes circunstancias, bombardeo o más se le puede decir como actitudes o puntos de vista que pueden dar a cierto tema. Algunos factores de persuasión está en la fuente, o también podemos definir a la persuasión. A veces puede ser exitosa cuando la fuente tiene gran credibilidad, la cual se consigue gracias a la competencia y la confiabilidad. Esto es a fin de que puede reflejar que las personas suelen hacer gala de diplomas, entrenamientos, experiencias o amplios conocimientos sobre determinado asunto. Como noveno tema tenemos a los factores de persuasión del mensaje.
Aquí más que nada se refiere a que para que un mensaje sea persuasivo debe estar fundado en argumentos bilaterales de las dos partes en cuestión y no en presentaciones unilaterales. Cuando uno presenta una opinión debe utilizar todos los argumentos posibles. Además, la repetición de un mensaje puede ser estrategia eficiente. Más que nada un factor de convencimiento se refiere a esto. Como 10º tema tenemos a los factores de persuasión del destinatario. Aquí las características de la personalidad del destinatario son importantes para la aceptación del mensaje. Al parecer, esto puede estar sujeto a una persona cuando compra un electrodoméstico. Esa persona va preparada para que el vendedor trate de convencerla y esa prevención reduce el impacto del argumento que se puede presentar en dicho problema. Como 11º tema tenemos a la consonancia. Le puse un término simple, ya que el término consonancia se puede utilizar cuando el significado del mensaje que ha enviado la fuente es semejante al percibido por el destinatario. La consonancia más que nada significa que el mensaje enviado y al percibido pueden ser iguales. Como 12º tema tenemos a los tipos de comunicación interpersonales. Más que nada hay dos tipos de comunicaciones interpersonales. La primera es la verbal y la segunda es la no verbal. Más que nada la comunicación verbal se utiliza más en las palabras que se pueden hablar o escribir para compartir una información con otras personas. El idioma juega un papel importante acá, ya que es fundamental para la comunicación verbal. Y como siguiente tipo de comunicación interpersonal es la comunicación no verbal. Esto consiste en compartir información sin utilizar las palabras para codificar los pensamientos que presenta dicho receptor. Como siguiente tema tenemos a los canales informales de comunicación. Los canales informales de comunicación, estos pueden surgir de una forma espontánea entre las personas y no siempre se apegan a la jerarquía de autoridad. La comunicación informal coexiste con la forma, pero puede trascender a los niveles jerárquicos o cortar cadenas de mandos verticales para conectar en forma virtual a cualquier persona de la organización. Más que nada, como su propio nombre le dice, canal, que va dándole explicación a uno y así va uno con uno hasta llegar a un destino. Canales dentro de una organización. Muchas organizaciones estimulan a sus directivos usar canales informales de comunicación, ya sea como pasear uno de esos canales, pasear por la organización. Bueno, más que nada esto en una organización lo utilizan como una técnica de comunicación, ya que muchos directivos a la hora de hablar lo usan directamente con los trabajadores mientras ellos caminan o pasean por la empresa. El otro tipo de canal que surge dentro de una organización es la cadena de rumores o de racismo de uvas. Bueno, ¿qué es eso? Más que nada eso se trata de una red de comunicación informal, ya que acá persona que no está sancionada oficialmente por la organización. La cadena de rumores va a conectar a personas de todos los niveles y en todas las direcciones. Barreras de comunicación. ¿Qué son las barreras de comunicación? Más que nada, las barreras de comunicación es un proceso de comunicación que no siempre funciona correctamente. Esto depende de 7 componentes que lo constituyen. El mensaje que lo codifica el destinatario no siempre es idéntico al que pretende transmitir el emisor.
En todo proceso de comunicación existen barreras que representan obstáculos o resistencias. Son variables no deseadas que interfieren en el proceso y hacen que el mensaje enviado sea diferente al recibido. A estas barreras lo podemos distinguir de 3 tipos. Uno es la barrera personales. Las barreras personales son las interferencias que se pueden derivar de las limitaciones, las emociones y los valores de cada persona. Las barreras más comunes en situaciones de trabajo son los hábitos deficientes para escuchar las percepciones y las emociones. Las barreras físicas. ¿Qué son las barreras físicas? Bueno, las barreras físicas más que nada son las interferencias que se pueden presentar en el entorno donde ocurre el proceso de comunicación. Aquí les puedo mostrar algunos ejemplos, que uno de ellos son el acontecimiento que puede hacer que se distraiga la persona, una puerta que se abre durante la clase, la distancia entre las personas, un canal saturado y congestionado, paredes que se interponen entre la fuente y el destinatario, los ruidos de la estática en la línea telefónica, etc. Como siguiente tema tenemos a las barreras semánticas. ¿Qué son las barreras semánticas? Más que nada, las barreras semánticas son las limitaciones o distracciones que se derivan de los símbolos que se utilizan para la comunicación, las palabras u otros lenguajes, como los gestos, las señales o los símbolos. Pueden tener diferentes sentidos para las personas que pueden estar involucradas en el proceso y ello pueden distorsionar los significados. Las diferencias de idiomas son un ejemplo de barrera semántica. Aquí les muestro algunas barreras organizacionales que se pueden presentar en una persona, interpersonales o individuales. Una de ellas es la filtración. Bueno, la filtración se puede entender como la manipulación de la comunicación por parte del emisor, de modo que el receptor la vea de manera más favorable. La otra barrera que se presenta dentro de una organización interpersonal o individual es la percepción selectiva. Bueno, la percepción selectiva es el proceso de comunicación. Tanto el emisor como el receptor ven y escuchan en forma selectiva con base en sus propias necesidades, motivaciones, experiencias y características personales. Como cuarta barrera organizacional tenemos a la sobrecarga de información. Aquí las personas tienen una capacidad limitada para procesar la información, ya que la sobrecarga se puede presentar cuando el volumen o la cantidad de datos es enorme y sobrepasa la capacidad del destinatario para procesarlo. Como quinta barrera que se presenta dentro de una organización interpersonal individual es la distorsión. Esto más que nada se puede presentar cuando el mensaje sufre una alteración, desviación o modificación que cambia su contenido y significados originales. Como última barrera que se presenta dentro de una organización interpersonal o individual es la omisión. Aquí se presenta cuando la fuente o el destinatario omite, cancela o corta por alguna razón cierto aspecto o partes importantes de la comunicación, lo cual va a provocar que ésta no se complete o que su significado pierda algo de sustancia o de coherencia. Como siguiente tema tenemos la comunicación organizacional. La comunicación organizacional es esencial para alcanzar la concordancia y la consistencia en el comportamiento de las personas. La comunicación organizacional es el proceso mediante el cual las personas pueden intercambiar información en una organización.
Como último tema tenemos que les voy a presentar es que existen tres tipos de canales formales. La primera es la descendente. Este tipo de canal es de forma formal, ya que, ya que aquí, ya que aquí son mensajes que se pueden estar enviados de forma directa a los subordinados, es decir, de arriba hacia abajo. Y la ascendente es la que puede comunicarse con niveles jerárquicos inferiores por medio de conversaciones, reuniones, mensajes en publicaciones o correos electrónicos. Las horizontales son donde la administración puede comunicarse con niveles jerárquicos, ya sea por medio de videos, seminarios, cartas y manuales de políticas y procedimientos. Bueno, esto ha sido todo en mi exposición. Espero que le haya gustado y que tenga un excelente día.